Felices madrugadas. Los saludamos una vez más desde aquí, su canal Esencia del Terror. Pidiendo una disculpa por tan larga pausa y por motivos profesionales no había podido estar aquí con ustedes. Pero aquí estamos una vez más y hemos recopilado para esta noche un programa bastante especial. Que si bien ya hemos grabado algunas historias sobre vampiros aquí, hoy les traigo un especial de vampiros. 3 relatos enviados por las víctimas, los testigos, retomadas por un servidor, su escritor Mauricio Farfán. Comenzamos. El ente en el desván. Cuando me dijeron que tendría que cuidar a la abuela, no supe qué pensar. Mi madre habló con esa seriedad incómoda que usaba cuando no quería que la contradijeran. Me limité a asentir. Hacía años que no veía a la abuela, pero sabía que estaba desahuciada y que no le quedaba mucho tiempo. Nunca fui buena con las personas, y menos en situaciones tan cargadas de emociones, como la de alguien muriendo lentamente en su propia casa. Sin embargo, no había opción. Mi madre tenía trabajo, mi padre no estaba y yo era la única disponible. Así que empaqué mis cosas y me mudé a la vieja casa de la infancia, ahora tan deteriorada y sombría como los recuerdos a los que siempre intentaba escapar. La casa era un enredo de habitaciones vacías, algunas llenas de polvo, otras atestadas de muebles antiguos y cajas de trastos inútiles. Parecía que cada rincón guardaba algo roto o olvidado, como los recuerdos de una familia que alguna vez fue completa y ahora estaba desperdigada. Mi abuela apenas hablaba. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, con los ojos cerrados y respirando de manera irregular. Yo la cuidaba en silencio, alimentándola y limpiándola sin saber muy bien si hacía algo más que prolongar lo inevitable. Con tanto tiempo libre, comencé a ordenar las habitaciones vacías, más por necesidad de ocupar mi mente que por un verdadero propósito. Movía muebles, limpiaba suelos y abría ventanas para que el aire fresco entrara y barriera con ese hedor persistente a polvo y encierro. Fue entonces cuando encontré aquella habitación al final del pasillo, junto a un patio interior que apenas recordaba. La puerta rechinó al abrirse, y lo primero que noté fue el desván que sobresalía en la parte superior de la pared opuesta, medio oculto por una cortina de telarañas. Había algo inquietante en este rincón, como si una presencia desconocida se hubiera arraigado allí. Sin embargo, lo que hizo retroceder de inmediato fue la sangre. Sangre fresca, roja y brillante, manchando el suelo. Gotas que parecían haber caído de algún herido, aunque no había rastro de nada ni de nadie. Me estremecí y cerré la puerta con fuerza, tratando de olvidar lo que había visto, pero no pude. Esa imagen de la sangre se quedó grabada en mi mente, un recordatorio de que algo en esa casa estaba profundamente mal. Pasaron los días y no pude evitar sentirme atraída por el desván. Era una sensación extraña, como si algo me susurrara al oído, susurrara mi propio nombre, prometiéndome consuelo en la soledad. Mi corazón se sentía más pesado cada día y mi tristeza, siempre presente, parecía crecer y crecer. El desván se convirtió en una especie de obsesión, un lugar al que volvía una y otra vez sin entender por qué. Cada vez que entraba, el aire se sentía más denso, como si la habitación estuviera viva y me esperara con los brazos abiertos. Al principio no noté la presencia, era sutil, una sombra apenas visible en la periferia de mi visión, un murmullo que se desvanecía antes de que pudiera descifrarlo, pero poco a poco algo comenzó a manifestarse. Una figura pálida y delgada me observaba desde las sombras. Tenía el aspecto de un hombre al borde de la muerte, tan blanco que casi parecía traslúcido, con los ojos hundidos y los labios agrietados. Lo vi por primera vez cuando, impulsada por un impulso irracional, subí al desván. Allí estaba él, de pie, demasiado real para ser un producto de mi imaginación. Mis piernas temblaron y mi mente intentó buscar alguna explicación racional, pero solo una palabra surgió en mi mente: vampiro.
Parecía una criatura sólida, salida de una vieja leyenda, alguien que había sido consumido por la noche y la desesperación. Miré el suelo y entendí. La sangre era mía. La tristeza, la soledad, los sentimientos oscuros que llevaba conmigo eran su alimento. Mi abuela, de alguna manera, había mantenido encerrado allí, alimentándolo con su propia melancolía, y ahora me tocaba a mí. Él me miró y una sonrisa retorcida se formó en sus labios agrietados. Mientras yo, inmóvil, sentía que todo mi ser comenzaba a desvanecerse. Me quedé helada, con la mirada clavada en ese ser pálido y espectral. Sentí el corazón retumbado en mis oídos, y por un momento pensé que me desplomaría allí mismo, pero él no hizo nada. Se limitó a observarme, con esa expresión que parecía casi divertida, como si supiera algo que yo ignoraba. El miedo me dejó clavada en el suelo, pero cuando al fin mis músculos respondieron, salí corriendo del desván. Bajé las escaleras y me encerré en mi habitación, cerrando con llave. Esa noche no pude dormir. Escuché ruidos, crujidos, pasos suaves y un susurro apenas audible, como si alguien llamara mi nombre. Intenté calmarme, diciendo en mi mente que todo era producto de mi imaginación, pero la verdad era que, desde que había encontrado esa sangre fresca, algo en la casa había cambiado, o quizá era yo quien estaba cambiando. Mi tristeza y mi soledad se volvían más profundas y me sentía atrapada, como si las paredes se acercaran presionándome poco a poco. A la mañana siguiente fui a ver a la abuela. Estaba acostada como siempre, los ojos cerrados, la piel delgada, transparente como papel. Me senté a su lado, el nudo en mi pecho creciendo, y le tomé la mano. Me sentí culpable. Había estado tan absorta en mis miedos y emociones que casi había olvidado que ella estaba allí viviendo sus últimos días. ¿Estás bien?, le susurré. Ella no respondió. Abrió la boca para repetir la pregunta, pero entonces, de manera inesperada, sus ojos se abrieron. Parecían más lúcidos que de costumbre, como si por un breve instante el velo de la enfermedad se hubiera levantado. Me miró con una intensidad que me hizo sentir desnuda, expuesta. Él está aquí, ¿verdad?, dijo con voz débil pero clara. Me quedé sin palabras, no sabía a quién se refería, pero mi mente de inmediato pensó en el hombre pálido del desván. Yo lo vi, admití temblando. Sabía que no era normal hablar de cosas como esta, pero sentía que mi abuela comprendía que lo sabía todo. Su mano apretó la mía, y un destello de algo parecido al miedo cruzó su rostro. Ese ser está encadenado a esta casa, susurró con un esfuerzo que parecía drenarle las fuerzas. Siempre ha estado aquí, más tiempo del que puedo recordar. La miré confundida. Había demasiadas preguntas en mi mente, pero no sabía cuál hacer primero. ¿Qué es él?, logré decir. Su expresión se endureció y apartó la mirada. No lo sé con certeza. No es humano, ni es un muerto, ni un fantasma, pero lo llamamos un devorador de tristeza. Se alimenta de las emociones oscuras, de la soledad y el miedo. Al principio no era tan fuerte, pero mientras más alimentas algo así, más poder tiene. Su voz se quebró y noté que sus ojos se humedecían. Tu abuelo y yo nunca fuimos lo suficientemente valientes para enfrentarlo. Las palabras salieron entrecortadas. Siempre creíamos que podíamos contenerlo, que podíamos vivir con él si simplemente lo ignorábamos. Pero su presencia nos desgastó poco a poco hasta que la casa se volvió lo que ves ahora, un lugar lleno de habitaciones vacías, de sueños rotos. Y ahora es tu turno, y eso me duele más que la muerte. Me quedé en silencio, las palabras de mi abuela golpeándome con fuerza. No sabía si sentirme enojada, asustada o simplemente desesperada, pero ella no me dejó tiempo para decidir. Tosió violentamente y tuvo que llamarla varias veces antes de que se calmara. Cuando volvió a abrir los ojos parecía más frágil, como si de súbito hubiese envejecido años.
Tienes que ser más fuerte que yo, más fuerte que nosotros, dijo con la voz apenas un susurro. No dejas que te consuma. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, pero no tuve oportunidad de pedirle más explicaciones. Esa noche la abuela murió y la casa pareció volverse aún más pesada, como si la misma estructura se inclinara hacia el suelo, cansada de cargar tanto sufrimiento. Después del funeral, el silencio en la casa era insoportable. Me movía por las habitaciones sintiendo que estaba en un sueño, uno de esos donde el tiempo se detiene y la realidad se vuelve difusa. La tristeza me envolvía como una niebla, y no sabía si era el duelo por mi abuela o algo más, algo que se había arraigado en mí desde el momento en que entré en el desván. Ya no podía evitarlo. Sabía que debía volver allí, enfrentar a lo que fuera que vivía en esa casa. No sabía cómo hacerlo, pero entendía que si no lo intentaba, terminaría igual que la abuela, desgastada y rota, convertida en una sombra. Una tarde, armándome de todo el valor que pude reunir, subí de nuevo las escaleras hasta el desván. La puerta crujió al abrirse y un frío antinatural me envolvió de inmediato. El aire estaba cargado de esa presencia, ese hambre que sentía en lo más profundo de mi ser. Caminé despacio, mis pasos resonando en el suelo de madera, y entonces lo vi otra vez. El hombre pálido estaba allí, más cerca que la última vez. Sus ojos, dos pozos oscuros, me miraban con una mezcla de curiosidad y hambre. Se veía casi moribundo, pero había algo en su expresión que me hacía pensar que no era tan débil como aparentaba. ¿Qué eres?, le pregunté. Él ladeó la cabeza como si mi pregunta lo divirtiera. Soy lo que tu abuela me permitió ser, respondió con una voz rasposa, casi quebrada. Y ahora tú me estás haciendo aún más fuerte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué yo? Su sonrisa se ensanchó y sus dientes, pequeños amarillos, brillaron en la penumbra. Porque eres tan triste, tan sola. Todo lo que siento en ti es delicioso. La rabia me atravesó mezclada con miedo. Me di cuenta de que ese ser, ese devorador de tristeza, no era un simple monstruo. Era una manifestación de mi propia oscuridad. Un parásito que vivía de mis emociones más dolorosas. La casa lo había contenido, sí, pero en realidad lo que lo mantenía vivo era la gente, como mi abuela y como yo, que no sabíamos cómo deshacernos de él. Mi abuela. ¿Por qué no te enfrentó?, pregunté, más para mí que para él. El ente se encogió de hombros. El miedo es más poderoso que la voluntad, y ella tenía miedo, mucho miedo. Pero tú... Sus ojos brillaron con algo parecido a la esperanza. Tal vez tú no tengas miedo, o tal vez sí. Veamos si eres distinta. Mi cuerpo tembló, pero no era solo de miedo. Había algo en mí, un fuego que empezaba a arder, una pequeña chispa de ira. No iba a permitir que ese ser siguiera alimentándose de mi tristeza. No iba a dejar que me consumiera, que me encadenara a esa casa, como había hecho con mi abuela. Pero ¿cómo enfrentarlo? La pregunta seguía sin respuesta, mientras su risa baja y áspera llenaba el desván con una bruma impenetrable. Años más tarde, la casa se vendió. Todo se repartió entre mis padres. Y aunque yo no he vuelto a ver este ser, al alejarme de este país de donde era originaria, que es Chile, actualmente México, he mejorado mucho. Me he casado y me he rodeado de amigos. Creo que gracias a esto es que no he vuelto a ver a ese ser del desván, ese vampiro que acabó con mi abuela. Gusano maldito. Cuando salí huyendo de mi hogar, justo después del conflicto entre delincuentes que se disputaban el control de la zona, jamás pensé que fuese a terminar recluido en un monasterio de la Sierra Madre Occidental.
Mucho menos imaginé terminar llevando una vida religiosa que nunca busqué. De cualquier manera, siempre he creído que la voluntad es solo una, y esta es divina e inalterable. El acto de querer someterla a la nuestra solo nos acarrea sufrimiento. Mi padre fue quien pensó que sería el único lugar donde no me buscarían. Y es que cualquier zona de mi pueblo y de mi estado se encontraba en una transición de ser devastada, pues este tipo de individuo que busca enriquecer por una aparente salida fácil, no hace otra cosa que destruir todo aquello que en verdad causa destrucción, y elimina tanto el comercio como las siembras, y estúpidamente terminan eliminándose junto a la base de la economía. Siguiendo un camino de pura incertidumbre, me adentré junto a otros 2 chicos en una travesía en las cumbres de caminos sinuosos, en los cuales sentimos que moríamos de frío. Llegamos entonces hasta un pueblo abandonado, en donde encontramos refugio en una casona que aún mantenía un tejado y sus ventanas intactas. No recuerdo el nombre de los muchachos que viajaban conmigo, pues sinceramente no me importaban. En ese momento tenía demasiadas cosas en la cabeza, de entre ellas afrontar que no volvería a ver a mis padres y que tal vez jamás volvería a ver mi hogar. Me recosté en un viejo sofá, junto a una cortina raída, mientras que los otros 2 muchachos tiraron un petate sobre el piso y se quedaron dormidos. Cerca de las 3 de la madrugada, sentí una presión en el pecho, y al levantarme noté que sobre mí estaba posado un enorme gato blanco, de ojos rojos como el fuego, y aunque siempre he sentido un gran aprecio por estos felinos, este gato poseía un tamaño antinatural. Además de una atmósfera maliciosa le rodeaba, cosa que me dejó paralizado, mientras que el gato, después de mirarme un par de segundos, escuché una voz que salía del interior del gato. No era que el gato articulara las palabras directamente, sino que algo dentro de él las pronunciaba, y aunque no recuerdo exactamente lo que me decía, sí recuerdo que era una advertencia acerca de que el diablo se atravesaría por mi camino. Cuando me pude mover, arrojé al felino contra el muro, pero antes de que lo aventara, me arañó con sus garras, dejando en mí una herida profunda y marcada que tuve que vendar con un trozo de mi camisa. En ese momento, no quise despertar al par de chicos que venían conmigo, y me quedé sentado con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y sudor frío perlándome la frente. El amanecer llegó lento, pintando el cielo con trazos de un gris pálido, y el viento helado soplaba a través de las grietas de la casona, como si las paredes susurraran secretos antiguos y olvidados. A la mañana siguiente continuamos nuestro viaje. Aunque mis compañeros notaron mi palidez y el temblor de mis manos, me limité a murmurar que no había dormido bien y seguí adelante, sin mencionar el gato ni la advertencia. Caminamos hasta que el camino se volvió más abrupto y rocoso, y finalmente, después de una jornada agotadora, el monasterio apareció ante nosotros, erguido como un gigante silencioso en medio de la niebla. El monasterio de San Gabriel parecía haber sido esculpido de las mismas entrañas de la montaña. Sus muros de piedra eran oscuros, y la entrada estaba marcada por 2 columnas antiguas adornadas con símbolos que no pude reconocer. Al acercarnos, un monje vestido con una túnica marrón nos dio la bienvenida. Su rostro sereno, pero sus ojos oscuros como pozos profundos que ocultaban algo inquietante. Pronto fuimos llevados al padre prior, un hombre de aspecto imponente, con una barba gris perfectamente recortada, y una voz tan profunda que resonaba en las paredes de la capilla. Nos observó detenidamente, y aunque su sonrisa parecía cálida, no pude evitar sentir una oleada de inquietud. Algo en su presencia me resultaba extraño, como si una sombra invisible se deslizara detrás de sus gestos. «Bienvenidos a San Gabriel», dijo el padre prior, sus ojos fijos en mí más tiempo de lo que resultó cómodo. «Aquí encontrarán refugio y paz, siempre y cuando obedezcan las reglas del monasterio». No me llevó mucho tiempo notar que no todo era tan sereno como parecía. Por las noches las catacumbas bajo el monasterio cobraban vida con ruidos que no podían ser explicados, susurros y risas apagadas que reverberaban en los pasillos de piedra. En una de esas noches sin luna,
Bajé a las catacumbas, atraído por una curiosidad mórbida y el deseo de entender lo que me había estado molestando desde nuestra llegada. Caminé en la penumbra, sintiendo el aire cada vez más pesado. Fue allí, entre los muros agrietados y las sombras eternas, donde presencié una escena que me heló la sangre. A la luz de una antorcha, el padre prior estaba inclinado sobre un joven monje, susurrándole palabras que no entendí. La intimidad entre ellos era palpable, pero no era esto lo que me perturbó. Fue el brillo extraño en los ojos del padre, como si no fueran completamente humanos. Un susurro gélido me recorrió la columna vertebral. ¿Quién está ahí? La voz del padre prior resonó en las catacumbas, y me oculté detrás de un pilar de piedra, conteniendo el aliento. Mientras observaba algo más parecido en la penumbra, un frío indescriptible que parecía devorar la poca luz. No podía verlo, pero lo sentía. Era como si una presencia etérea, un gusano maldito, se retorciera en el aire, alimentándose de la corrupción y el deseo. El padre prior, el joven monje se congelaron, sus rostros volviéndose lívidos. La cosa invisible, la presencia maldita, se movió entre ellos, y el aire se llenó con un murmullo, como el viento que atraviesa los árboles muertos de un bosque olvidado. No había figura física, solo una presión, una fuerza insidiosa que susurraba en mi mente, tanteándome a ceder a un miedo irracional. Me tambaleé hacia atrás, mi cuerpo temblando, y corrí. No recuerdo cómo logré regresar a mi celda, pero me encerré dentro, temblando y sudando, la advertencia del gato resonando una y otra vez en mi mente. El diablo se cruzará en mi camino, y ahora sabía que no solo al diablo, sino algo más antiguo, algo más hambriento, el gusano maldito. Un ser sin forma, sin carne, que se alimentaba de la corrupción del alma. Y yo estaba atrapado, sin salida, en un lugar donde los pecados se convertían en festín para esta criatura etérea. Los días siguientes en el monasterio se desarrollaron en una mezcla de tensión y agotamiento. No podía dormir bien, atormentado por las imágenes de aquella presencia etérea en las catacumbas. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Una tarde, mientras la niebla comenzaba a cubrir los alrededores del monasterio, sentí que algo me atraía hacia uno de los jardines, donde el frío era más profundo y el silencio absoluto. El jardín de los olivos, como lo llamaban los monjes, era un lugar extraño, una especie de oasis en medio de la piedra áspera del monasterio. Los árboles se alzaban altos, pero sus hojas estaban marchitas y el aire olía a humedad y podredumbre. Caminé entre los senderos serpenteantes, mi mente nublada como si una fuerza invisible me guiara. Allí, al pie de un olivo retorcido cuyas raíces sobresalían del suelo como serpientes enredadas, lo vi. La cosa sin forma. Se retorcía en el aire como una mancha de oscuridad palpable que se deslizaba entre los troncos. Sentí como el gusano maldito se movía hacia mí. Su presencia era un frío que se apoderaba de mi pecho y de mi mente. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra etérea se arrojó hacia mi rostro. Y como si fuera un miasma insidioso, me envolvió. Me desplomé al suelo, mi cuerpo convulsionando mientras el gusano maldito se deslizaba dentro de mí, infiltrándose en mi ser. Una fiebre abrasadora se apoderó de mí inmediatamente, como si cada célula de mi cuerpo ardiera en llamas. Mi mente se fragmentó, el mundo a mi alrededor se deformó y la locura se instaló, arrancando mi sentido de la realidad. Los colores del jardín se distorsionaron como si las sombras bailaran y las formas de los árboles se contorsionaran en figuras grotescas. Las raíces del olivo parecían avanzar hacia mí como dedos huesudos, y las hojas muertas en el suelo se transformaron en bocas que reían con un sonido hueco y sin sentido. Sentí que mi piel se erizaba con cada carcajada espectral. Grité y me arrastré lejos, mi mente atrapada en una fiebre delirante, mientras que insectos invisibles corrían bajo mi piel, susurrando secretos que no quería escuchar. Escuchaba voces que se burlaban de mí, y la cara del padre prior aparecía en cada grieta del suelo, sus ojos brillando como carbones encendidos. Era como si el gusano maldito se hubiera convertido en un parásito que devorara mi cordura desde adentro.
Me retorcí en el suelo, luchando contra aquella presencia insidiosa que parecía querer asfixiar mi alma. Pero entonces algo cambió. En un destello momentáneo de conciencia vi al gato blanco de ojos rojos. Se materializó delante de mí, mirándome fijamente con una intensidad aterradora. La fiebre pareció intensificarse por un instante, pero luego se estabilizó, como si la aparición del gato me diera un mínimo respiro. El gato me miró sin parpadear, y aunque no habló, sentí sus palabras en mi mente. Lucha o serás de ellos, y de repente me di cuenta de que el gusano maldito no buscaba simplemente ocupar mi cuerpo. Quería doblegar mi espíritu, someterme a su voluntad y alimentarse de mi esencia vital, como un vampiro. Con un grito desgarrador me aferré a mi humanidad, a mi deseo de vivir y de no sucumbir a la corrupción. Poco a poco la fiebre comenzó a ceder. La realidad volvió a sentarse y el mundo dejó de retorcerse a mi alrededor. Me quedé allí, tendido en el suelo del jardín de los olivos, respirando con dificultad mientras el gusano maldito se retiraba no del todo vencido, sino latente como una serpiente agazapada en las sombras de mi mente. La fiebre y la locura que el gusano me habían provocado finalmente cedieron, pero dejaron una cicatriz profunda en mi alma. Cada noche, mientras el monasterio dormía, sentía la presencia latente de aquella criatura, como un veneno que no podía purgar por completo. Sin embargo, la calma nunca era más que un espejismo, pues algo oscuro y ominoso seguía impregnando el aire de San Gabriel. La atmósfera del monasterio continuó cargada de secretos y el padre prior parecía más inquieto con cada día que pasaba. Sus sermones se tornaron más fervientes, casi delirantes, como si intentara imponer un control férreo sobre las almas de los monjes. Había rumores que se susurraban en las sombras, murmullos sobre una tumba escondida en lo más profundo de las catacumbas, un lugar que, según decía, albergaba algo que no debía de ser perturbado. Una noche sin luna, la tensión finalmente estalló. Desperté al escuchar gritos desgarradores que provenían del interior del monasterio. Me levanté de la cama y corrí por los pasillos oscuros siguiendo el eco de aquellas voces desesperadas. Llegué hasta el patio central, donde una escena de caos se desarrollaba ante mis ojos. Un grupo de monjes armados con antorchas y herramientas de hierro marchaban hacia la entrada de las catacumbas. La desesperación en sus rostros era palpable. Estaban decididos a destruir aquello que había estado corrompiendo su santuario. El padre prior y su amante estaban allí también, pero su expresión ya no era de control o poder. En su lugar se reflejaba un miedo ancestral, como si supieran que su destino estaba sellado. Los monjes, furiosos y llenos de un fervor desesperado, los acusaron de haber hecho un pacto impío, de haber traído la presencia oscura que ahora los atormentaba. «La tumba debe ser destruida», gritó uno de los monjes, y sin más preámbulo, el grupo descendió a las catacumbas. Me encontré siguiendo tras ellos, mi corazón palpitando con un temor que parecía arder en mi pecho. Las antorchas iluminaban las paredes de piedra y el aire estaba impregnado de un hedor a muerte y desesperación. En la cámara más baja de las catacumbas hallamos la tumba. No era más que un simple sepulcro de piedra, pero el frío que emanaba de ella era antinatural. Los monjes comenzaron a golpearla con martillos y picos, cada golpe resonando como un trueno en aquel espacio cerrado. Fue entonces cuando él apareció, aunque no era más que un susurro en la oscuridad, un parpadeo de locura en los rincones más lejanos de la mente. El vampiro, el ser etéreo, despertó. El gusano maldito se materializó como un viento frío que apagaba las antorchas y los monjes gritaron de terror. El padre prior y su amante cayeron de rodillas, sus cuerpos convulsionando cuando la presencia oscura los atrapó. Sus rostros se distorsionaron en muecas de agonía y sus cuerpos se demoraron como cáscaras vacías, sus almas devoradas por aquel ser insaciable. La corrupción que había alimentado con su deseo y sus secretos habían venido a reclamar lo que era suyo. Sin embargo,
Los monjes, con un último esfuerzo desesperado, destruyeron la tumba por completo. El aire se llenó de un grito inhumano, y la presencia etérea se desvaneció como una niebla disipada por la luz del amanecer. Pero el daño ya estaba hecho. El monasterio había sido mancillado para siempre, y yo sabía que mi tiempo en este lugar había acabado. Días después, tras haber sido testigo de tanta oscuridad y muerte, los superiores de la orden decidieron trasladarme a otro monasterio, uno lejano, donde pudiera buscar la paz y el silencio que mi alma destrozada necesitaba. Partí sin mirar atrás, dejando tras de mí las ruinas espirituales de San Gabriel, un lugar que ya nunca podría considerarse santo. Pero en mi interior, el gusano maldito seguía dormido, esperando su momento. Y mientras el carruaje me llevaba a mi nuevo destino, comprendí que la lucha contra la oscuridad nunca se libraba por completo en los lugares que habitamos, sino en los recovecos más profundos de nuestra mente y nuestra alma. Fin. El pueblo siniestro. El rugido del motor ahogado por los tambaleantes latidos de mi corazón aún retumbaba en mis oídos cuando logré estacionar el auto. El capó humeaba, un recuerdo tangible de la colisión que había desviado mi rumbo en plena noche de tormenta. Mi piel todavía vibraba de la adrenalina. Mis manos temblaban mientras bajaba del coche y sentía la opresiva humedad del aire. Había derrapado tras esquivar a un animal que apareció de la nada en la carretera, y el accidente me había dejado varado en medio de un paisaje que parecía sacado de un sueño desolado. A la distancia, entre los árboles y las sombras, surgía un poblado abandonado. Las casas se alzaban como esqueletos de madera. Sus ventanas, ojos vacíos que parecían observarme desde lo alto. Todo en este lugar desprendía una sensación de olvido, de un pasado dejado atrás, olvidado y enterrado bajo capas de tiempo y polvo. Me acerqué a una de las casas y me asomé, pero no encontré señales de vida. Era como si el pueblo hubiera decidido de manera unánime marcharse un día sin dejar rastro. Sin otra opción y con la lluvia en aumento, busqué un lugar donde protegerme. Fue entonces cuando mi mirada se topó con el templo. Se alzaba en el centro del pueblo, su fachada desmoronada pero aún majestuosa. Crucé el umbral, mis pasos resonando sobre las losas de piedra fría. Dentro, el silencio era casi sagrado, interrumpido solo por el susurro del viento que entraba por las grietas. Me acurruqué en un rincón, usando mi chaqueta como almohada, y dejé que el agotamiento me arrastrara a un sueño inquieto. Un crujido me arrancó de mi descanso. Abrí los ojos de golpe y por un momento me quedé inmóvil, intentando descifrar si el ruido había sido real o parte de una pesadilla. La luna se había levantado alta, bañando el templo en una luz espectral. Fue entonces cuando escuché las voces, casi un murmullo al principio, pero el tono cadencioso se volvió cada vez más claro. Me levanté con cautela y me asomé por la puerta entreabierta. Las voces venían de más allá del cementerio, hacia las orillas, donde la tierra se fundía con el bosque. El brillo de las antorchas cortaba la oscuridad como un ritual pagano en plena celebración. Contra mi mejor juicio, me acerqué manteniéndome en las sombras, impulsado por una curiosidad tan temeraria como visceral. Lo que vi me dejó paralizado. Un grupo de personas se había reunido alrededor de una estatua imponente, pálida y extrañamente viva bajo la luna. Representaba una mujer hermosa y peligrosa, con el rostro suave esculpido, pero con los ojos esculpidos como pozos oscuros. Era la figura de Lilith. Me di cuenta con un sobresalto, la diosa de la noche y el deseo. Cada uno de los congregados, todos ellos vestidos con ropa sencilla pero antigua, se acercaba uno por uno y ofrecían una gota de sangre, dejándole correr por la palma de su mano y manchando los labios de la estatua. El aire olía a hierro y tierra mojada. Quise dar marcha atrás, pero fue entonces cuando una mujer levantó la vista y me miró directamente.
Sus ojos se abrieron como si la noche misma lo hubiese atravesado. Otros notaron su reacción y pronto sentí que las miradas se clavaban en mí como cuchillas invisibles. Antes de que pudiera pensar, mis pies ya se movían, corriendo de vuelta hacia el pueblo, hacia el templo, hacia cualquier parte lejos de esas miradas perforadoras. Sus pasos me siguieron, primero como un susurro lejano, luego como un tamborileo creciente. Giré, tropecé y me levanté con el aliento quemándome en los pulmones. Mi mente repetía una oración silenciosa, un ruego por no convertirme en parte de algún ritual oscuro. Finalmente, la silueta del templo apareció frente a mí. Atravesé la puerta y me escondí detrás del altar, sintiendo mi pecho subir y bajar al ritmo frenético de mi miedo. Pasaron unos segundos interminables, pero las voces y los pasos se desvanecieron. Solo el silencio y mi tembloroso respiro me acompañaban. La mañana llegó como un bálsamo, iluminando el pueblo con una calidez que casi parecía irreal comparada con la noche infernal que había vivido. Mi cuerpo estaba entumecido, mi mente exhausta, pero la luz me dio fuerzas para salir de mi escondite. Afuera, el viento movía las hojas con gentileza, y por un momento casi me convencí de que todo había sido una pesadilla febril. Entonces escuché la voz de un hombre grave y ronca. ¿Extraviado, amigo? Me giré y vi a un ranchero con un sombrero de ala ancha y la piel curtida por el sol. Me observaba con una mezcla de curiosidad y algo que no pude definir del todo. Tuve un accidente, le expliqué con voz seca, señalando mi coche destartalado. Pasé la noche aquí. El ranchero asintió lentamente, como si entendiera más de lo que yo estaba diciendo. Mala noche para estar en este pueblo, murmuró, y sus palabras me pusieron la piel de gallina. Hay historias, ¿sabe? Viejas leyendas que a veces prefiero no recordar. Mi mente, aún revuelta por lo que había visto, necesitaba respuestas. ¿Qué tipo de leyendas?, pregunté, aunque mi instinto me rogaba que no insistiera. El hombre se quitó el sombrero, rascándose la cabeza con gesto pensativo. Este lugar fue famoso por una bruja vampiro, comenzó. Una Tlahuelpuchi la llamaban. Hace siglos, los aldeanos la atraparon después de que muchos niños murieran misteriosamente. Dicen que era una mujer hermosa pero peligrosa, que se alimentaba de los vivos. La enterraron aquí, en una tumba sellada con rituales antiguos, pero antes de morir prometió que volvería si la gente la recordaba con devoción. Tragué saliva, mi boca seca. ¿Y las personas que quedan? El ranchero me miró con ojos serios. Dicen que las mujeres del pueblo hicieron un pacto. Rinden culto a la estatua de la diosa para pedir favores, para tener sus deseos cumplidos. Pero todo tiene un precio. A veces la línea entre un deseo y una maldición es más fina de lo que uno se imagina. Miré hacia el cementerio, donde las antorchas de la noche anterior habían sido testigos de un secreto que yo nunca debería haber visto. El miedo latía en mi pecho, pero una extraña mezcla de horror y fascinación me mantenía allí, incapaz de apartar la vista. El ranchero se acercó y puso una mano en mi hombro. «Lárguese, amigo», dijo con voz suave pero firme. «Algunas historias es mejor no seguirlas hasta el final». El consejo del ranchero resonó en mi cabeza. Cada palabra, un eco de advertencia que no debía ignorar, pero algo en su tono, esa mezcla de sabiduría y miedo, apenas disimulado, me dejó helado. Sin embargo, con el coche averiado y sin posibilidad de llamar por ayuda, no tenía otra opción más que seguir adelante. Miré hacia el vehículo, pensando en cómo arreglarlo, cuando el hombre se ofreció a ayudarme. «Al menos pudo echarle un vistazo al motor», dijo con una amabilidad que parecía extraña después de contarme sobre las oscuras historias del pueblo. Caminamos hacia mi auto, y mientras él levantaba el capó, intenté ordenar mis pensamientos. Lo que había visto la noche anterior era real. Los pobladores, la estatua de Lilith, la ofrenda de sangre, todo seguía vivo en mi mente, como un rompecabezas que no lograba encajar. ¿La Tlahuelpuchi?, murmuré de repente sin poder contenerme. El ranchero que estaba inspeccionando el motor se detuvo, me miró de reojo, sus ojos oscuros y cautelosos.
Sí, la bruja vampiro, asintió lentamente. En tiempos antiguos se decía que estas mujeres podían transformarse en criaturas de la noche y alimentarse de la sangre de los inocentes. Pero aquí, ella se convirtió en algo más, algo casi divino para quienes aún la veneran. Las mujeres que le rinden culto creen que ella las bendecirá, les dará poder o cumplirá sus deseos más oscuros. Me estremecí, un escalofrío recorriendo mi columna. ¿Y qué ocurre si alguien interfiere con su ritual? El ranchero me miró con una intensidad que me dejó sin aire. No deberías haber visto lo que viste, amigo, dijo con voz baja, casi como un susurro. Esas mujeres son leales y su fe no debe tomarse a la ligera. Algunas de ellas creen que la Tlahuelpuchi aún las observa desde su tumba. Otros dicen que su espíritu habita la estatua de Lilith. Todo lo que sé es que los forasteros no son bienvenidos. Un ruido lejano, como un grito ahogado, interrumpió nuestra conversación. Ambos nos quedamos en silencio, atentos, pero el sonido se desvaneció tan pronto como había surgido. El ranchero cerró el capó del auto y sacudió con la cabeza. «Puedo llevarlo hasta el pueblo más cercano», ofreció señalando un viejo camión estacionado junto a una casa en ruinas. «Pero no se demore más aquí». Acepté sin dudarlo, recogí mis pocas pertenencias y lo seguí hacia el camión mientras me acomodaba en el asiento. Mi mirada volvió al templo, a la estatua de Lilith apenas visible a través de los árboles. Me pregunté cuántas vidas habrían perdido en nombre de esos rituales, cuántos deseos habrían sido concedidos y a qué precio. El motor del camión arrancó con un rugido y mientras nos alejábamos del pueblo, no pude evitar sentir que algo o alguien me observaba desde la distancia. El ranchero condujo en silencio y yo no quería romper el frágil equilibrio de la tranquilidad que nos envolvía. Pero mis pensamientos seguían girando en torno a la leyenda, a las mujeres que veneraban, a la promesa de la bruja vampiro. Unos kilómetros más adelante el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se dispersaron, dando paso a colinas más abiertas y pastizales que parecían extenderse hasta el horizonte. La sensación de presión que había sentido en el pueblo empezó a disiparse, aunque una parte de mí que nunca olvidaría lo que había presenciado. «Gracias», dije finalmente mirando al ranchero, «por ayudarme y por contarme la verdad». Él asintió con una expresión de resignación en su rostro. «Cuídese, amigo, y recuerde, algunas historias es mejor no contarlas de nuevo. La Tlahuelpuchi y sus seguidores prefieren permanecer en las sombras». Llegamos a una carretera principal y el ranchero detuvo el camión. Me señaló hacia el este, donde según dijo encontraría un pequeño pueblo en una estación de servicio y un teléfono. Me bajé del camión y le agradecí una vez más. Él me devolvió un leve saludo con la mano antes de girar el volante y volver por el camino del que habíamos venido. Me quedé mirando cómo el vehículo se alejaba, convirtiéndose en un punto cada vez más pequeño en la distancia. El sol ya estaba alto en el cielo y el mundo a mi alrededor se sentía más seguro, más familiar. Pero en el fondo sabía que algo oscuro seguía acechando en ese pueblo olvidado, algo que no se rendiría fácilmente. Eché a caminar hacia el este con el corazón aún en un puño y la certeza de que había escapado de un peligro del que nunca podría hablar sin sentir ese miedo antiguo y primitivo. A veces, me dije, el pasado no se queda muerto y algunas leyendas nunca dejan de ser reales. Creyendo que toda leyenda tiene una similitud. Pensando en que tal vez las brujas, tal vez algunas, alcanzaron desde la antigüedad hasta esta época la adoración a la diosa Lilith, la primera mujer de Adán. Fin.